Hola, hola Venezuela, tengan todos muy buenos días y sean como siempre bienvenidos a Soluciones. En nombre de un maravilloso equipo que hace posible que lleguemos a esta hora a través de sus pantallas, les saluda como siempre Natalie Vitesnik. Día tras día, cientos de millones de personas se valen de las redes sociales para mantenerse en contacto con su entorno. Y es que gracias a los avances tecnológicos ya la distancia no es problema, pero la personalización de las comunicaciones a través de la red también ha abierto una gran brecha en el que muchas veces por nuestra imprudencia o irresponsabilidad somos más vulnerables a una serie de consecuencias negativas que pueden terminar repercutiendo en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro círculo social e incluso contra nuestra integridad física. ¿Cómo protegernos de los riesgos que tenemos en las redes sociales? Es de lo que hablaremos el día de hoy acá en Soluciones. Desde ya les invitamos a participar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter @solucionesgb. Hoy utilicen el hashtag o la etiqueta seguridad en las redes. Sean todos bienvenidos. En su término más amplio, una red social es una estructura integrada por personas, organizaciones o entidades que se encuentran conectadas entre sí por uno o varias relaciones. En Internet, las redes sociales se han convertido en un fenómeno que ha revolucionado la manera de comunicarnos. Son comunidades virtuales en las cuales los usuarios ingresan para interactuar con personas de todo el mundo que poseen gustos e intereses en común, siendo sus funciones principales las de conectar a los usuarios que se conocen o no, pero que desean hacerlo, y permitir la centralización de información y otros recursos como fotos, videos, pensamientos, en un único lugar de fácil acceso e intercambio con otros, en el cual son los propios usuarios quienes generan y administran sus propios contenidos. Cualquier usuario de Internet hace uso de al menos una red social y muchos de ellos participan activamente en varias de ellas. Sin embargo, a partir de su uso, los usuarios se ven expuestos a un conjunto de amenazas informáticas que pueden atentar contra su información, su dinero o incluso su propia integridad. Entre los peligros más comunes derivados del uso inapropiado de las redes sociales se encuentran el acoso en línea o cyberbullying, problemas de privacidad, rechazos laborales y hasta la pérdida de productividad, así como la incitación al odio. No obstante, el acceso fácil y gratuito a la información que se encuentra en estas redes también ha facilitado la comisión de otros delitos más graves, como, por ejemplo, el secuestro. Pero ¿quieren saber cómo disminuir su vulnerabilidad en las redes sociales? ¿Cuál es la forma prudente de utilizarlas y cómo moverlas para nuestro beneficio? Acompáñenos a averiguarlo y con sus comentarios sea parte de nuestras soluciones. Les recordamos que seguridad en las redes es el hashtag que estamos utilizando el día de hoy a través de nuestra cuenta en Twitter @solucionesgb. Para hablar de este tema nos acompañan el día de hoy dos personas que desde hace mucho tiempo pues están bastante involucrados con todo lo que tiene que ver con el tema de los delitos informáticos, entre otras cosas. Uno de ellos es el abogado Raymond Horta, él es además experto en informática forense. Muy buenos días, Raymond, bienvenido. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. También nos acompañan por segunda ocasión acá en el programa, muy agradecidos de que hayas aceptado nuevamente la invitación, Ángel Méndez, él es gerente de Mercado Libre. Exacto. Además profesor del Centro Internacional de Actualización Profesional de la Universidad Católica Andrés Bello y también profesor de Sendeco de la UNIMED. Buenos días. Bueno, buenos días, Natalie, gracias a ti por la oportunidad. Gracias a ustedes por aceptar pues venir al programa y debatir sobre este tema tan importante. Comencemos hablando de algo que es fundamental. ¿Qué significan las redes sociales hoy en día en el mundo? Las redes sociales es una evolución de lo que es el contacto entre el ser humano que se hace a través de la tecnología y que tiene una incidencia fundamental desde el punto de vista jurídico en lo que es nuestra privacidad. Desde que nosotros nos incorporamos a estas redes sociales estamos aceptando una cantidad de términos de los que desarrollan las plataformas que de alguna manera limitan o hace que renunciemos a ciertos derechos de privacidad
y aparte de eso pues pudiéramos estar nosotros colaborando en esa renuncia y dar más allá, dar más información de la que deberíamos dar. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, bueno, yo arrancaría diciendo, Natalie, y como te lo comentaba en estos días que hablamos, que Internet es una sola cosa. O sea, yo tomo la frase de un profesor de IESA, que me dio clase, Carlos, la frase es de él, y él decía que Internet es una sola y es social. Entonces entender que ya es un hecho masivo, o sea, ya no es, digamos, un fenómeno, es una tendencia, ya es una realidad que está ahí, y vamos a citar un poco cifras para contextualizar a la audiencia de cómo estamos en Venezuela, ¿no? Adelante. La semana pasada se publicaron un estudio muy serio sobre cómo era la penetración de Internet en Venezuela, y estamos hablando que es 48% de la población. Es decir, que hay 14 millones y tantos de habitantes, y esos 14 millones de usuarios de Internet en Venezuela, el 90% tiene al menos un perfil en una red social. ¿Sí? O sea, al menos uno. En promedio, a nivel mundial, para que tengan una idea, los que nos escuchan, los que nos están viendo en la televisión, es que tú tengas por lo menos 4 perfiles en diferentes redes sociales, ¿sí? Y la penetración de redes sociales a nivel mundial es 85%, o sea que Venezuela está, digamos, un poco por arriba ese promedio, o sea, todo el mundo está ahí. Ese es un poco como para rematar el mensaje. ¿Y cuáles son las redes que tienen mucho más penetración? En el caso de Venezuela, Facebook. O sea, Facebook se estima, por información de ellos mismos, que hay casi 13 millones y medio de usuarios de Internet de Venezuela que están con una cuenta en Facebook. Eso te da un porcentaje sobre la población de un 38%, lo cual es muy alto. Okay. Y en Twitter, que es muy mediático, no significa que Twitter sea tan mediático en otros mercados, pero aquí sigue siendo todavía muy mediático, se estima que hay aproximadamente unos 6 millones de cuentas. Entonces, eso ya te va hablando de la gran cantidad de personas que están ahí y lo que tú deberías tomar en consecuencia cuando estás allí, porque yo comparto mucho con la gente en clase, le digo, mira, el hecho de que tú compartas un contenido y que tú tengas conciencia de lo que estás compartiendo, no significa que tú estás viendo también con quién lo estás compartiendo. Exacto. Entonces, esas dos cosas son muy importantes, no solo lo que haces, y lo que dices y lo que compartes, sino con quién lo estás compartiendo. Y muchas veces no nos tomamos el tiempo para revisar esas cosas que las mismas redes nos dan las herramientas. Así es, porque las redes sociales, más allá de conectarnos con personas que conocemos, con nuestros amigos también, pues nos hace, digamos, vulnerables a que otras personas que no son amigos, pues también Exacto. puedan tener acceso a nosotros. ¿Cómo ha venido evolucionando todo lo que tiene que ver con los riesgos que se corren, digamos, a través de las redes sociales? Desde el punto de vista legal, en Venezuela tenemos una ley desde el año 2001, que es la Ley contra Delitos Informáticos. Desde el punto de vista tecnológico, al principio las redes sociales se hacían de manera abierta y cada vez que uno se inscribía, pues la información estaba disponible a todas las personas, vistas las alarmas que se han pues prendido en temas de riesgo de seguridad personal y otros tipos de riesgo. Pues entonces las mismas redes sociales han tratado de darle herramientas a los usuarios para restringir esa información que se da, pero desde el año 2001 se cometen distintos tipos de delitos en Venezuela que van desde la suplantación de identidad, la falsificación de perfiles y los denominados hackers sociales, que son aquellos que utilizan las redes sociales para utilizar la información para cometer otros tipos de delitos. Estamos hablando de delitos relacionados con temas bancarios, fraudes y estafas. Pues, personas también. que utilizan también la información en las redes sociales, digamos, para nutrirse y cometer otro tipo de delitos como el secuestro, por ejemplo. La ingeniería social es el origen de la obtención de información de datos de otras personas. Al principio se puede hacer simple y llanamente por teléfono, pero teniendo redes sociales, pues es mucho más fácil ubicarte, saber dónde estás. Bueno, incluso ahorita en las redes sociales móviles, estábamos hablando con Ángel hace rato, incluso hay ahorita hay una como WhatsApp con la que tenemos que tener bastante cuidado, porque a diferencia de otras plataformas de chat, no necesita que la otra persona te acepte para tener acceso a tus datos. Ahora bien, ¿es per se la red social el problema o es la forma como la utilizamos? De esto vamos a hablar más adelante. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero les recordamos que pueden participar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter @solucionesgb. Recuerden hoy utilizar el hashtag o la etiqueta seguridad en las redes. Ya venimos.
Gracias por continuar con nosotros hoy en Soluciones, hablando sobre las redes sociales, los riesgos a los que nos encontramos enfrentados muchas veces al utilizarlas, y también pues súper importante cómo prevenir estos riesgos, cómo evitar ser parte o víctimas de ellos. Joseito dice por acá por la cuenta en Twitter: padres y madres representantes no están supervisando lo que sus hijos menores de edad colocan en línea. También él agrega: las redes no son malas, el uso irresponsable es el problema. Y esto pues nos da pie a debatir la pregunta que había quedado en el aire: ¿son per se las redes sociales el problema o es justamente el uso que le damos? Mira, en mi opinión, efectivamente es el uso que tú le das, porque tratar de tapar un sol con un dedo y prohibirle que seas un niño que navegue una red social cuando eso es un desarrollo inminente de la humanidad hacia lo tecnológico, creo que no es el camino. Yo creo que lo importante siempre es no tomarte las cosas de forma olímpica, ¿no? ¿Sabes? Revisar, en el caso de un niño, bueno, para eso están los papás. O sea, el papá debería tomar conciencia, y de hecho ahí cito un estudio de Microsoft. Microsoft hace un estudio que es anual sobre lo que es comportamiento de seguridad a nivel mundial, y son más o menos 10.000 adultos que responden en 20 países. Entonces ahí decía en ese estudio que solamente el 30% de los papás toman conciencia de ver y saber qué es lo que hace su hijo en internet. Imagínense, o sea, 3 cada 10. Debería ser al revés, debería ser algo así como 7 cada 10 como mínimo, o sea, 8 cada 10. Y lo peor de la historia es que este índice, año contra año, va igual. O sea, hay más acceso a la información, pero la conciencia es el tema, no sube. Entonces, todos los momentos que hay para reflexionar sobre esto son importantísimos. O sea, yo digo, digamos, y es muy personal el comentario, que es que tienes que tomarte tus 5 minutos, revisar las políticas de privacidad, revisar las opciones que te dan las redes sociales para proteger tu información, y en función de eso arrancas a tener una actividad social. Si arrancaste de otra manera, bueno, siempre vas a poder igual, de forma proactiva, ir hacia atrás, revisar lo que pasa allí, todas las consideraciones que están. De hecho, Facebook lo hizo recientemente. Facebook te activó lo que llama un dinosaurio, que le sale a la gente así cuando se logueaba, y te salió un dinosaurio que te decía: oye, mira, revisa tu tema de seguridad. Eso obviamente por un tema que hubo en Estados Unidos con una comunidad de usuarios muy fuerte pidiendo más transparencia con el tema de la seguridad. Y es que justamente muchas redes sociales han, digamos, iniciado una campaña o una cruzada en torno a todo lo que es esto de modificar sus estatutos de seguridad, ¿no? Un poco para garantizarle también más seguridad justamente a los usuarios. ¿Esto ha surtido o ha tenido buenos resultados hasta ahora? Bueno, en realidad pienso que es aparente, porque las mismas redes sociales tienen sus técnicas para que uno se desprenda de los temas de seguridad. Si bien uno puede revisar ahora, uno puede leer las políticas de seguridad por lo menos de Facebook, pero para quitar la información de Facebook tendríamos que hasta borrar las fotografías una por una, y si tenemos en una red social nos podemos tomar días o semanas. Y aún así, cerrando una cuenta, existe el derecho de preservar esos datos por parte de la red social. Por otra parte, hay mecanismos a través de los cuales nos podemos desprender sin querer de nuestra información personal, y uno de ellos es el que nos hagan entrar en un sistema utilizando cuentas de otras redes sociales. Estamos dando autorización a que saquen datos que van desde nuestra cuenta de correo, que es una de las cosas, lo podemos asimilar a la dirección de nuestra casa, al igual que el número de teléfono celular. Son dos cosas que tenemos que tomar conciencia de que no los podemos compartir, no pueden estar visibles, y a veces al entrar en una red social, loguéate, como se dice en criollo, en esta cuenta y utiliza tu cuenta de esta red social o de la otra. Estamos cediendo datos y estamos permitiendo que otras personas o otras redes tomen nuestra data. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, es decir, y por eso llego a la conclusión de que hay la posibilidad de revisar, pero siempre hay alguna especie de zancadilla en la que podemos caer, porque es posible que nos estén diciendo: comparte, por ejemplo, uno instala una plataforma como WhatsApp, notifícale a todos tus contactos. Exactamente. Entonces le estás dando acceso a tu base de datos del teléfono a una red social que además la van a guardar, porque lo estás autorizando a través de ello. Entonces todo lo que sea compartir llamar, o puedo acceder a tu base de datos de correo electrónico, de Gmail o de Hotmail para invitar a tus amigos, ya estamos dando derecho a que se queden con nuestra base de datos, y eso nos hace más vulnerables. Y no solamente, digamos, hilando sobre lo que decía Raymond perfectamente, es que eso es precisamente una recomendación.
cuando tú te estás registrando en un servicio, en una red social o una red móvil, o sea, porque WhatsApp es una red social, lo que estamos hablando aquí, igual. Es correcto. Te dicen, bueno, usted quiere exportar toda su libreta de direcciones. A eso hay que decirle que no, de verdad, o sea, de forma responsable. Y tú, uno a uno, con las personas que a ti te interese, bueno, tú le vas diciendo, yo estoy aquí, yo estoy presente. Pero no es bueno que lo es todo. Porque no solamente que tú estás dando la información de contacto, es que los servicios en la nube almacenan mucho más que una libreta de direcciones. O sea, lo que pasaba con la gente, lo que le pasó a la empresa La Manzana, ¿no? Con el tema de las celebridades que le sacaron una foto desnudos y todo lo que pasó, todo ese revuelo mundial. Bueno, es que el tema fue que eso es iCloud. Y ahí no solamente está tu libreta de direcciones, es que ahí está la información de tu dispositivo, ahí están tus fotos, ahí están tus contraseñas, ahí está todo. Entonces todos los servicios, mientras más migren a la nube, no es solamente que es que ahí está mi foto nada más, o es mi currículum, no, es que ahí está todo, digamos, tu perfil digital. Y si tú les das acceso a todas las redes, a toda la información, eso obviamente se vuelve un pastel. Hay quienes dicen además que las redes sociales se han convertido en una extensión de la personalidad. Quisiera saber qué opinan ustedes al respecto y qué tan beneficioso puede ser esto. De esto vamos a hablar más adelante. Hacemos una pausa, ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos recibiendo sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy el hashtag seguridad en las redes. Ángel Aldao dice, por ejemplo, tú abres una página supuestamente de interés y te lleva a una de pornografía. Es parte, digamos, de los riesgos que existen al, digamos, iniciarse en este mundo de las redes sociales. Bernarda Gutiérrez dice también, antes de aceptar una solicitud en las redes se debe verificar de quién se trata y qué contactos tienes. Esto es parte ya de las soluciones que muchos televidentes están aportando a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Seguimos esperando sus comentarios y también las dudas que tengan al respecto. Decíamos entonces que hay personas que han expuesto la tesis de que las redes sociales se han convertido hasta cierto punto en una extensión de la personalidad. ¿En qué se ha convertido esta herramienta para nosotros, sobre todo para los jóvenes? Más allá de ser una extensión, es una manera de manifestar la personalidad, pero que, aunque no soy especialista en el tema, ha generado psicológicamente una especie de extroversión. Tal vez antes uno tenía algún pensamiento, alguna idea y no la ponía. Y ahora prácticamente se ha vuelto o se ha generalizado el que coloca todo lo que pienses, porque en qué estás pensando te incitan a decir cosas, y lo que uno dice en internet se queda en internet. Es muy difícil borrarlo, es muy difícil. Incluso la aparición de los selfies, de esas fotografías, pareciera una manifestación del ego extremo de tomarme la foto yo y publicarla con mi grupo de amigos o con lo que sea. Pero definitivamente nos lleva a desprendernos de ese derecho de privacidad o de esa individualidad, y definitivamente la extensión es una manifestación de la personalidad, pero que ha tenido unos cambios que deberíamos tomar en cuenta a la hora de pensar. Hay que pensar lo que se pone en internet. Adelante, Ángel. No, seguro que lo que decía Raymond, una vez que tú publicas algo en internet, y hablemos de internet como un todo, o sea, social todo, ya eso no es tuyo. O sea, te guste o no te guste, eso no es tuyo. Porque con el primero que haga una captura de pantalla de eso, o le tome una foto con el teléfono, lo guarda en su computadora y tú lo borras, ya el registro existe. Así es. Entonces, el tema de esa conciencia, como bien define Raymond, tiene que ser muy clara. Y algo que nosotros compartíamos, incluso mientras estábamos en unos paréntesis del programa, era que tienes que tener muy claro el objetivo tú como persona que tienes en cada red social, porque no todo es para todo, ¿sí? Ni todo nos funciona a todos de la misma manera. Y no todo lo que está allá arriba es correcto, cierto, porque hay muchas correcto. personas que publican diversos tipos de información, cualquier tipo de información, en este caso bajo perfiles anónimos o digamos Exacto. con un perfil falso también, como lo llaman. Exacto, entonces lo que quisiera comentar y compartir es, si tú tienes un perfil en Facebook tiene un posicionamiento, o sea, hablando en términos estrictos de marketing, ¿no? Entonces, bueno, eso debería ser muy diferente a tu comportamiento en una red profesional, por ejemplo, como LinkedIn. Y debería ser quizás en algunos momentos también diferente a lo que tú haces en Twitter. O sea, voy a hablar, digamos, a motos propios. En Facebook yo me limito a cosas que son muy específicas y obviamente no me gusta dar toda la información de lo que yo hago a nivel personal, más allá de lo que son cosas que son concretas y que no comprometen. Y con todos los filtros de seguridad que tiene. Si me voy a Twitter es un plano más profesional y más utilitario, tips como por ejemplo blindar tu seguridad en redes sociales, todo este tipo de cosas. Y si te vas a LinkedIn, contenido que tenga que tener un corte
orientado hacia temas profesionales y temas quizás más de conexión con otras compañías y otro tipo de cosas. Okay. No voy a poner una foto en LinkedIn donde tú sales en la playa con una botella de cerveza. O sea, eso obviamente no está bien. Entender que la universalidad de la red además es un arma de doble filo. Correcto. ¿No? Ahora, ¿qué tiene que ver o qué creen ustedes hasta cierto punto si las redes sociales o no pudieran en todo caso prestarse a que exista una distorsión de lo que es el concepto de privacidad? Bueno, y quería cerrar un poquito el comentario de Ángel. Existe además responsabilidad por lo que publicamos. Existen una cantidad de normas. Hace rato estaba hablando, el que estaba comentando, el tema de la pornografía está prohibido en Venezuela, sin hacer advertencia de que se trata de contenidos para mayores de edad. Si eso se hace, y se han visto cuentas en redes sociales donde hay personas que publican contenido sexualmente explícito. Okay. Eso trae una responsabilidad de carácter penal, los insultos, y hay que tener mucho cuidado, la violencia de género particularmente contra la mujer. Existe una ley que prevé hasta el envío de mensajes de datos, de mensajes de texto de cualquier forma a través de redes sociales que perturbe a una mujer, pues puede ser objeto de persecución por parte del Ministerio Público de inicio de una averiguación y hasta de llevarse a juicio. Y muchas personas no lo saben, creen que a veces al hacerlo a través de la red pues están, digamos, abstrayendo de ser víctimas o de poder tener algún tipo de responsabilidad penal por eso. El crear un perfil en nombre de otra persona es un delito de falsificación electrónica, por ejemplo. El hacerse pasar y crear documentos por otra persona también lo es. Y existen delitos que son no informáticos, pero que se cometen a través de las redes, como la difamación o la injuria. Los hashtags pueden tener consecuencias legales gravísimas para una persona que cree que lo que está jugando, que por tener una cuenta anónima o porque no se identifica, cree que no puede ser identificado o perseguido. Sí, y un dato ahí también para apoyar el punto de Raymond. En ese estudio de Microsoft que yo citaba, ellos cuantificaban el valor, ¿sí?, en billones de dólares que te costaba un phishing, ¿sí?, o sea, la suplantación de identidad o el cyberbullying, etcétera, y el que más costo genera es devolverle la reputación a la gente. O sea, que ellos estimaban que eso era 4.4 billones de dólares, o sea, en gastos, lo que tenía que ver con todo el universo mundial de reponerle la reputación a alguien que difamaron a través de un tema de internet. Además que las personas muchas veces no saben que están cometiendo el delito. A pesar de que es una ley que ya tiene más de 10 años, la gente cree que está jugando, o el anonimato, o lo que se llama el efecto pijama, porque la gente cree que porque está en su casa haciendo algo nadie lo va a descubrir. Y ya tenemos personas en Venezuela procesadas por cometer delitos de distinta naturaleza a través de Twitter, a través de Facebook y hasta en YouTube por publicación de videos no autorizados. O sea, es un tema muy, muy serio y es una ley que tiene unas penas, unas sanciones bastante serias. Puntualizando un poco, Ángel, ¿qué pudiéramos decir o digamos qué caracteriza a una persona que haga un mal uso de sus cuentas en redes sociales? Mira, lo primero es que no se toma, como decíamos al principio, 5 minuticos en leer a todo lo que está diciendo que sí. O sea, cuando todo está marcado por defecto y tú le das, ahí automáticamente ya te abriste 100% a todo lo que pueden tener información de ti. Si empiezas a compartir tu libreta de dirección y empiezas a publicar cualquier cosa, desde el primer momento, ahí digamos ya arrancan los problemas. Yo iría un poco más atrás. Ahí, además con el tema de la contraseña, yo creo que ahí también tú ves el tema, quizás cuando no haces el uso responsable de los temas. Cuando pones una cosa muy trivial, tu fecha de nacimiento, cédula, qué sé yo, y ahí también arrancaste mal. Y hay que pensar en la contraseña siempre como el primer eslabón de seguridad que tú tienes al registrarte en cualquier servicio, sea una red social o no. Y ahí digamos la analogía que me gusta compartir es una que dice la misma gente de Google. Ellos dicen, tú no vas a tener la misma llave de la casa, y es la misma que abre la oficina, y es la misma que abre la del trabajo. ¿Verdad que no? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tú tienes que tener una contraseña igual para todo? Entonces, tienes que arrancar siempre con una contraseña diferenciada. Entonces, ahí arrancan, yo creo que es un poco el perfil. O sea, cuando me registro por apuro, o sencillamente por seguir un tema de moda, una tendencia, y no me tomo mis 5 minutos en leer siempre la sección de seguridad y privacidad que tiene cualquier servicio. Eso es clave. Raymond, ¿son o no los jóvenes los más vulnerables a este tipo de riesgos? Pudieran ser por
por las características psicológicas de cada edad. Los adolescentes, por ejemplo, están en búsqueda, están conociendo el mundo, están conociendo su propia identidad y tal vez tienen la tendencia a agregar en cantidad a gente en redes sociales más allá de la calidad. Tienen la tendencia, tal vez por la falta de experiencia, en que pueden haber delitos gravísimos de una persona que se está haciendo, que está tratando, entre comillas, de tener algún acercamiento emocional. Así es, jóvenes que caen en esto de la incitación al odio muchas veces, por no saber que es un delito. Es un tema que dentro del contexto de cada país puede ser objeto, pero la juventud, a pesar de que, bueno, uno cuando es joven, cuando está en esos años de inicio, pues uno cree que lo sabe todo. Entonces existen una cantidad de personas dedicadas a atacar, a ser, que son depredadores, incluso de carácter sexual. Existe una estadística que no la tengo actualizada, pero para el momento que la revisé hace algunos años, de cada 5 encuentros de mujeres a ciegas, citas a ciegas hechas por internet, 2 terminaban en violencia física contra la mujer. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. El compartir fotografías, ya existen muchísimos casos, y difundir fotografías de terceros que tengan contenido que sean muy personales puede generar consecuencias, y sobre todo los muchachos que, más allá, si la población normal o adulta no está consciente de lo que son los delitos electrónicos, imagínate a los muchachos que están todavía en fase de formación y tienen que tener mucho cuidado. La norma es siempre pensar que pudieras estarle haciendo daño a otro, porque esa es la norma, pensar en los demás y pensar en uno, no publicar fotografías de carácter personal en los perfiles de estas nuevas redes sociales de teléfono, no colocar fotos de carácter personal porque te las pueden grabar, te las pueden bajar sin saber quién lo está haciendo. No dar tu número de teléfono a todo el mundo, y tu cuenta de correo también es como la dirección de la casa. La llave es el password, pero la dirección de la casa es el correo. Vamos a aprovechar este momento justamente para ver a través de estas encuestas que preparó nuestro equipo de producción lo que opinan muchos venezolanos sobre los peligros en las redes sociales. Allí lo tienen. Las redes sociales no son otra cosa que herramientas. Por lo tanto, somos nosotros los que les damos vida al interactuar en ellas. Siendo así, con este boom que han sido las redes y la necesidad de interactuar o querer decirle al mundo cada paso que damos, somos nosotros los que debemos medirnos en cuanto a lo que decimos o mostramos. Ahora bien, algunos venezolanos dieron su opinión con respecto al peligro que puedan correr las personas a través de las redes sociales. Fíjate, me está ¿Tú fastidiando qué la crees? vida. Necesitas ¿Un lentes. peligro a través de las redes sociales? Sí, es que las personas, y bueno, más adelante ya vamos a estar hablando entonces sobre todo lo que tiene que ver con el cyberbullying, con el sexting, un poco para diferenciar una cosa de la otra. También vamos a hablar sobre el phishing, sobre todo lo que tiene que ver con el fraude electrónico y, digamos, siendo estos delitos de los que son también muchas veces víctimas, sobre todo los adultos. De esto vamos a hablar dentro de unos minutos. Por ahora tenemos que hacer una pausa, ya venimos. Phishing es súper barato, como decimos por ahí, no es tan gratis, no eres. Continuamos en Soluciones, estamos hablando sobre los peligros en las redes sociales y cómo prevenirnos pues de ellos. Estamos conversando con Ángel Méndez, gerente de mercadeo de Mercado Libre, y también Raymond Horta, él es abogado experto en informática forense. Comencemos a hablar pues brevemente sobre algunos de los principales riesgos que hay actualmente en el Internet y, digamos, a los que están expuestos en mayor medida los jóvenes. Por ejemplo, el cyberbullying. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a esto? Estamos hablando de cualquier tipo de mensaje, ataque, imagen que vaya en contra de la integridad psicológica o del bienestar o la tranquilidad de los muchachos. Estamos hablando de menores de edad. Se da, el bullying existe de toda la vida. Los muchachos peleones que lo acosaban a uno en el colegio han migrado a hacer el bullying a través de cuentas falsas y atacan indistintamente a varones o a hembras. El atacar, eso está previsto como delito y es perseguible a nivel judicial. El también. sexting es otra modalidad. El sexting ya es algo distinto, es un fenómeno que ha ocurrido entre menores de edad donde se envían
imágenes personales de contenido sexual explícito. Okay. El problema del sexting, más allá de la responsabilidad de lo que tienen que estar pendientes de los padres que esté pasando con sus hijos a nivel de formación, es el tema de que cuando un muchacho o una niña envía una imagen a otra persona, haciendo como una especie de flirteo, de enviándose esas imágenes, pues estas imágenes pueden parar en manos de terceros, de otros muchachos que hacen difusión y lo pueden publicar en redes sociales, y ya existen casos en Venezuela donde muchachas pues han recibido y luego son rechazadas socialmente por el tema de que una foto que estaba destinada a un muchacho fue publicada, se la reenvió a los amigos y luego salió un círculo y la publicaron en una red social. ¿Se ha convertido esto del ciberacoso en algo muy frecuente en nuestro país, Raymond? Sí, en realidad sí, incluso el tema emocional es un tema de peligro hasta para los adultos, no solamente por lo que hablamos hace rato de la violencia que pueden sufrir las mujeres en esos encuentros casuales, sino que conocemos casos donde personas enamoran a otros a través de redes sociales, los contactan, empiezan una relación sentimental y luego utilizan sus cuentas para hacer fraudes, para hacer extorsión y hasta recibir plata para secuestros, y luego le dicen transfiéreme esta cuenta hacia otro lado. Es decir, nosotros no sabemos en realidad quién está detrás del teclado del otro lado, y eso es uno de los grandes peligros, y ese acoso o todo lo que tiene que ver con esa parte de emocional puede ser utilizada también en contra de las personas. En el caso, digamos, de las finanzas, lo que tiene que ver ya con personas pues adultas, ¿cuán expuestos estamos a otros riesgos como el phishing y también el farming? Sí. ¿Qué son? ¿Cuál es la diferencia entre Sí, uno y otro? el phishing viene, digamos, del inglés de fish, de pescar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pescan tu identidad, se hacen pasar por otra persona o por otra institución y así obtienen tus datos. El farming, digamos, va como en paralelo, un poco lo que estamos conversando, porque el phishing es que te llegue un correo electrónico, por ejemplo, de una institución bancaria y se hagan pasar por ese banco, pero si le haces clic ahí a un enlace y te vas a una página y esa página también, en teoría, es la del banco, ahí tienes el farming. O sea, ellos van de la mano. Por un lado te llega el correo y por el otro lado vas a internet y metes la información allí. Y ahí lo que hay que tener mucho cuidado es una de las recomendaciones generales que son, digamos, más justas y más precisas en este sentido. Es, si tú ves algo que inevitablemente te huele mal, es porque está mal. O sea, tú tienes que hacer caso siempre a tus instintos. Entonces, no te confíes. Siempre es muy evidente lo que no está bien. Revisa siempre el correo del remitente y si tú no estás seguro, lo mejor es que tú mismo lo tipees. Okay. O lo que tengas guardado en tu favorito en tu navegador y ahí acceses. Porque si te vas al farming, suponiendo que yo le hago clic a un correo que es sospechoso, que lo que quiere hacer phishing, ¿no? Que estás pescando mi identidad, y voy a esa página y empiezo a rellenar información y no lo voy a enviar igualito, con estar rellenando los campos ya le estás dando la información al tercero. Y eso es súper delicado. Generalmente pasa mucho a nivel, digamos, bancario. Es lo más normal que intenten hacer. O con tarjetas de crédito. O sea, te dicen que te ganaste una fortuna X, que no sé qué, necesitan verificar contigo un número de seguro social, o un número de tarjeta de crédito, o un número de cuenta bancaria, y ya por ahí se fue. Raymond, prácticamente todas las personas, niños, jóvenes, adultos, tienden a tener, digamos, esta mala maña, por decirlo así, de colocar voy a salir con tal persona, estoy saliendo para tal parte, estoy en tal lado, voy en tal fecha para tal lugar de vacaciones. ¿A qué nos expone todo esto? Bueno, una vez más, el tema psicológico del ego, de que todo el mundo se entere de lo que hago, si viajo, expone nuestro perfil socioeconómico. Nosotros hicimos hace algunos años un estudio de mujeres casadas en Maracaibo que estaban en Facebook, y el 95% colocaba los viajes a dónde se dirigían. Vimos fotografías en Europa, Estados Unidos, en Asia, en todos lados, y era público. Es decir, ¿a qué se exponen? A que los hackers sociales, combinados con otros tipos de delincuentes, pues sepan, mire, esta es una persona que tuvo para viajar, o si usted se toma una foto al lado abrazando su carro, o a lo mejor hasta el carro de otro, usted va a una exhibición o está en un puerto y se toma una foto al lado de un yate, está dando la imagen de que usted tiene un perfil socioeconómico alto y usted se está exponiendo a
que lo sigan, a que lo ubiquen, y se expone a todo tipo de delitos que van desde el secuestro, robo, y por supuesto que lo siguen, y a la extorsión, porque ahora tenemos una modalidad de extorsión virtual también. Te estoy siguiendo, te voy a quitar las cuentas, y piden hasta rescate. Y realmente no es cierto, ¿no? Bueno, teniendo la información, el problema es que van a generar el miedo. Nosotros, cuando nos dicen, mira, tú eres abogado, tú eres experto en informática forense, un día, te voy a poner un ejemplo, un día me llaman ¿dónde estudian tus hijos? A mi oficina y me dicen, ¿es usted Raymond Jesús Horta Martínez? Y yo el Jesús no lo uso públicamente. Okay. Yo sabía que era alguien que tenía acceso a una información atípica. No lo pongo en ningún lado, entonces hay que estar pendiente de esas alarmas. Y le dije, ¿quién le dio mi número? No, me lo dio fulano. No dar el teléfono, no aceptar llamadas de desconocidos, es lo principal. Es todo lo que parezca mal, puede estar mal, y hay que tomar previsión. Se habla además hoy en día de que aproximadamente el 70% de las oficinas de recursos humanos en el país están recurriendo a las redes sociales para verificar la identidad de la persona que está solicitando trabajo en determinada empresa. ¿Cómo todo esto puede repercutir en nuestro futuro? De eso vamos a hablar más adelante. Hacemos una pausa, ya venimos. Nos quedan ya pocos minutos, entonces vamos a comenzar a revisar qué podemos hacer, sobre todo en torno a este caso que dejábamos, digamos, inconcluso en el segmento anterior, y que tiene que ver con el hecho de que muchas oficinas de recursos humanos hoy en día están recurriendo a las redes sociales para verificar quién es esa persona que está allí en la empresa pidiendo empleo. Correcto. No solamente recurren a las redes, sino recurren a los buscadores también, ¿no? Y esa estadística que estamos compartiendo es el LinkedIn, que es la red profesional más grande a nivel mundial. Hicieron una encuesta a todos los reclutadores, digamos, más activos, y ellos decían, mira, sí, yo recibo un currículum y lo primero que hago es ver qué hacer en otras redes, y también lo busco en un buscador tipo Google, tipo Bing, de Microsoft, lo que sea. Con lo cual, si hay algo ahí que está mal, seguramente por eso te pueden descartar. ¿Qué hacer? Ahí quisiera pasarle, digamos, el tema a Raymond, porque hay algo que Google hizo que se llama el derecho al olvido. Sí, hay una sentencia, hay un caso muy famoso de una persona que había sido objeto de un desalojo o un proceso judicial de que le remataron un inmueble por no haber pagado una hipoteca. Okay. Y cada vez que se colocaba su nombre en Google salía su nombre, eso salía de primero y eso le daba mala reputación. A través de una sentencia se logró y se obligó a Google que quitar ese enlace como uno de los preferidos, porque estaba afectando la reputación. Es lo que se llama el derecho al olvido. Existen antecedentes en Venezuela de bloqueo legal de páginas web por difamación e injuria, y esto es importante saberlo. No estamos hablando nada más de Europa, sino que a través de la legislación del derecho de amparo y la protección a la intimidad y a la reputación de las personas, también se pueden lograr medidas judiciales en este sentido, o pedir el bloqueo de alguna página o algún perfil, o que citando a una persona para que responda legalmente por lo que está haciendo o lo que afecte en ese sentido su reputación. O sea, a nivel legal siempre vas a tener la alternativa de exigirle a un Facebook, un Twitter o un Google que te retire información si evidentemente tú tienes pruebas al respecto. Pero siempre tienes que tener un componente legal para hacer una petición de eso. No es que porque algo me parece que no está bien de mí, la red lo va a quitar. No, tienes que tener un basamento legal en cuanto a eso. Por eso es sumamente importante, antes de recurrir a esta opción, a estos mecanismos, pensar muy bien antes de publicar cualquier cosa en las redes sociales o, digamos, en la red en general. En el caso de los niños, ¿cómo prevenir, digamos, el que sean víctimas de cyberbullying, del ciberacoso, del sexting o, digamos, otro tipo de incidentes? Bueno, los padres deben saber que tienen derecho a la supervisión de la navegación y de los contenidos a los que tienen acceso los muchachos. A todo menor de edad usted puede instalar programas para la supervisión de qué páginas están navegando, qué es lo que están haciendo, o visitar sus perfiles. Muchos de ellos, pues los muchachos un poco más grandes dirán, mira, yo he oído cuentos de papá, mira, no me aceptan el perfil y no puedo ver lo que publica. Okay. Pero es un derecho y es un deber adicional que deben tener los padres de qué se está haciendo en redes sociales, y ver y supervisar, pues, dentro de la medida de lo posible. O sea, es un derecho y es un deber eso de estar pendiente, y se pueden instalar herramientas tanto de supervisión como de bloqueo de páginas web con contenido sexual explícito. Ya para ir resumiendo, ¿cuál es la forma más adecuada de utilizar nuestras redes sociales, digamos, para mantenernos alejados de todos estos peligros? ¿Qué es lo que no debemos publicar, por ejemplo? Mira,
todo lo que te comprometa, que un tema muy personal, una foto, algo que sea muy íntimo, eso no debería estar en una red social. Eso ni siquiera debería estar en un servicio de alojamiento de información. Eso lo puedes tener tú en tu disco duro, en tu computadora, o lo tienes guardado en otro lado. Pero algo que sea muy sensible, si ya tú lo compartes, ya no hay manera. Entonces, esa es una primera recomendación. Recomendaciones importantes, digamos, para la audiencia. Mire, en todos los servicios de correo electrónico, red social, servicio de alojamiento de archivos como Dropbox, todas esas cosas, las mismas configuraciones de Apple, del cloud, tienen lo que se llama una verificación en 2 pasos. ¿Qué significa eso? Que más allá que usted tenga una contraseña única, que les hemos dicho acá, para cada plataforma, tú debes tener además un mecanismo alternativo para loguearte en tu cuenta. Y eso se activa. O sea, tú vas a necesitar tu teléfono, o eso lo puedes imprimir, lo guardas en un lugar muy seguro en tu casa, para accesar a una plataforma. Y eso le pone una vara un poquito más alta al tema de la delincuencia. Algo que es muy importante incluso con los niños, que lo decías como para rematar el punto. Hay que hablarlo, y hay que conversar con ellos. Hay algo que el sentido común, que digamos que es muy importante en este tema. Si tú notas, y es una recomendación que la UNICEF, en un sitio de Google, de Centro de Seguridad de Google, si tú notas que el niño cambió la actitud, está raro, no tiene motivación, lo que sea, tú tienes el derecho, como decía Raymond, como papá, ¿verdad? Porque tú trabajas la supervisión del tutelar de ese niño. Bueno, esa computadora ponla en la sala. Ponla en la sala. Sácala del cuarto. Ponla en la sala. Tú tienes el derecho, papá, de ver eso y tomar una acción en consecuencia. Eso creo que es muy El número telefónico, Raymond, ya para concluir, nos quedan pocos segundos. Una alerta muy rápida: existen fraudes bancarios en los que las bandas organizadas están llamando para bloquear nuestros teléfonos celulares cuando se van a hacer fraudes electrónicos para no recibir las notificaciones de los bancos. Así que eso es una alerta que quiero dar aquí rapidito. El teléfono no lo podemos estar difundiendo en redes sociales, ya sabemos que tiene riesgo ahora con estas redes sociales de teléfonos celulares. También pueden tener acceso a nuestras fotos, no tener en las fotos de perfil, justamente no tener nuestro perfil y mucho menos el de los muchachos. Cuando vayamos a publicar en redes sociales, seleccionar a qué círculo queremos publicar, si es a la familia, si es al amigo, o si lo queremos hacer a todo el mundo, pues, y no hacer alarde de algo que se pueda convertir o que pueda venir de vuelta hacia nosotros. Recordar siempre que depende de la información que publiquemos muchísimas veces el riesgo que podamos correr, digamos, y lo vulnerables que podemos ser también ante determinados delitos. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado el día de hoy. Amigos, gracias como siempre a ustedes por estar allí. Recuerden que hoy más que nunca el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.